Y antes de iniciar su presentación, le pido que se presente con nombre y apellido y por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Magdalena Lira Valdés. Mi número de RUT es el 10-322-573-6. Quiero comenzar agradeciendo la posibilidad de estar acá en esta audiencia. Yo soy ciudadana común y corriente, no milito en ningún partido político y es en esta calidad de ciudadana que he querido participar de este proceso constitucional por mi interés en promover, reforzar y proteger la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Es por esto que propongo agregar ciertos incisos al número 13 del artículo 16 del anteproyecto de Constitución. Por la importancia de este derecho fundamental, inderogable e inalienable, pido fortalecer y proteger la libertad de pensamiento, conciencia y religión, para lo cual pido agregar en el texto constitucional la objeción de conciencia, individual e institucional. En la actualidad, en pleno siglo XXI, de los 196 países del mundo, en 61 se vulnera la libertad religiosa, sea por discriminación o directamente persecución. El 62% de la población mundial vive en países donde este derecho es atropellado por gobiernos autoritarios, por facciones extremistas, por estados confesionales, cuya religión oficial define la vida de los ciudadanos y en los que quien no la profesa pasa a ser un ciudadano de segunda categoría. No hay que dar por sentado que este derecho humano fundamental se protege por sí solo, ya que no es así. Así como la democracia es una excepción en el mundo actual, la mayoría de los países no son democráticos y es una excepción en la historia de la humanidad. Así también, de esa misma forma, lamentablemente, la libertad de pensamiento, conciencia y religión también es una excepción en la historia de la humanidad y en la actualidad en el mundo. Es propio de toda democracia pluralista, inclusiva y no discriminadora promover y proteger en su Carta Magna el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Sugiero considerar ciertos aspectos de esta libertad para fortalecerla. Por consiguiente, es necesario cambiar la redacción del numeral 13 del artículo 16 para proteger la dimensión colectiva, pública e institucional del ejercicio de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Esta libertad tiene 5 dimensiones sustanciales: privada y pública, individual y colectiva e institucional, todas las cuales requieren protección constitucional. Otro aspecto fundamental de la libertad de pensamiento, conciencia y religión es la necesidad de reconocer, promover y fortalecer el derecho a la objeción de conciencia, individual e institucional. No es suficiente una proclamación abstracta de la libertad de conciencia. Esta requiere protección en todos los ámbitos en que se proyecta. La objeción de conciencia es el legítimo derecho a no ser obligado o forzado por parte de una autoridad o de terceros a ejecutar actos cuando estos van en contra de las convicciones morales más profundas y vitales de una persona, como es, por ejemplo, el no actuar en contra del derecho a la vida o en contra de los derechos humanos fundamentales, o en casos de oposición insalvable a las convicciones religiosas y morales más profundas y trascendentales de una persona. La objeción de conciencia se expresa, por tanto, en la ejecución de determinados actos y en el derecho a la abstención de realizar otros. La objeción de conciencia tutela la expresión externa de ciertas y determinadas convicciones vitales que comprometen a la persona en su integridad moral, de tal manera que si se ve obligada legalmente o de facto a realizar acciones contrarias a ella, se degrada gravemente su propia dignidad, su sentido profundo de sí mismo y de su destino existencial, de su razón de ser finalmente en este mundo. Es deber de todo Estado democrático, inclusivo y plural garantizar el ejercicio de la objeción de conciencia en cuestiones que afectan principios trascendentes de carácter ético y religioso, enraizados en la persona humana y en las instituciones en las que las personas se asocian con otras personas para alcanzar ciertos fines e ideales. El derecho no conoce el fuero interno de las personas mientras éstas no lo manifiestan. Entonces, ¿qué sentido tiene que las constituciones garanticen un pensamiento que no se materializa en un acto externo y concreto? Si se reconoce la libertad de pensamiento y de conciencia, es precisamente para amparar su expresión externa, esto es, para que pueda concretarse en la objeción de conciencia.
Dada la importancia de la objeción de conciencia, que es la concreción y expresión externa del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la objeción de conciencia debe ser reconocida por la Constitución y su ejercicio debe ser regulado en la legislación. La objeción de conciencia nunca será un resquicio para evadir el cumplimiento de las obligaciones contractuales, tributarias, civiles, etc. Todo ciudadano debe cumplir con el ordenamiento jurídico, no solo porque es su deber legal, sino que también es su deber moral. La objeción de conciencia está restringida solo a ciertas situaciones excepcionales que deberán ser reguladas por ley. La objeción de conciencia es una expresión directa y concreta de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y la pueden ejercer personas naturales, individual o colectivamente, constituidos en una persona jurídica. Tener un ideario y asociarse con otros para llevarlo a cabo es parte de la libertad que se ejerce en una democracia. Las personas jurídicas son entes creados por el derecho precisamente para que las personas puedan asociarse en pos de objetivos, intereses y fines comunes, que les es más fácil alcanzar junto con otros que en forma individual. Si dos o más personas se unen con un fin específico, ¿por qué unidas no van a poder ejercer una objeción de conciencia si su ideario ha quedado plasmado en los estatutos fundacionales? Las personas jurídicas tienen voluntad, responsabilidad civil y penal. Una persona jurídica puede ser condenada penalmente, incluso con su muerte, esto es, la disolución de la entidad. Si se le puede atribuir dolo a una persona jurídica, esto es, una intención maliciosa, ¿por qué no se le puede reconocer que, dado que tienen una intención y voluntad, también deben tener derecho a no realizar un acto que va contra su ideario? Así como las personas jurídicas están obligadas a realizar ciertos actos, también deben tener derecho, entonces, a eximirse de realizar otros, cuando estos últimos contravienen el ideario pactado en sus estatutos. El ideario expresamente establecido y dado a conocer debe ser respetado y protegido por la Constitución, en la medida que dicho ideario no se oponga a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. La objeción institucional es una expresión, una manifestación y una concreción del derecho a objeción de conciencia personal, y para su aplicación debe regirse por los mismos requisitos y condiciones para la aplicación de la objeción de conciencia individual. La colisión de derechos es una situación cotidiana en la vida de una sociedad. Aparte de su resolución por los órganos de justicia, el Estado puede prever de antemano la manera de solucionar conflictos de derecho. En caso de colisión por objeción de conciencia, el deber del Estado es asegurar que haya instituciones en que la persona pueda recibir la atención en otra institución, así no se violenta la libertad de conciencia. La violación de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, el obligar a una persona natural o jurídica a realizar un acto que violenta gravemente su conciencia o su ideario, en el caso de una persona jurídica, constituye un daño mayor al daño o afectación que tendrá una persona por tener que atenderse en otro establecimiento. En este caso, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión es un derecho fundamental que prevalece sobre el derecho a la no discriminación. En este caso, la discriminación consiste en el hecho de no ser atendido en dicho establecimiento y tener que ser atendido en otro. La objeción de conciencia no trae consigo la negación del derecho de un tercero. Este lo ejercerá obteniendo lo que necesita a través de otra persona o entidad que no sea objetor de conciencia. En conclusión, adhiero a la iniciativa popular de norma número 6739 que fue presentada por María Covarrubias, iniciativa que le hace ajustes del todo necesarios al texto actual contenido en el anteproyecto de Constitución para mejorarlo, complementarlo y fortalecerlo. En el inciso primero del numeral 13 del artículo 16 se agrega la frase y a la objeción de conciencia individual e institucional. La ley regulará este derecho, garantizando su ejercicio debido a respeto y por protección.
En el párrafo B del numeral 13 del artículo 16 se fortalece la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión cuando al final de dicho párrafo, después de que se indican diversas formas de ejercer este derecho, se agrega todo ello en público y en privado, individual y colectivamente. Por último, en el párrafo C del numeral 13 del artículo 16, para fortalecer la autonomía de las iglesias, se agrega: las iglesias, las confesiones y toda institución religiosa gozarán de la adecuada autonomía en su organización interna y para sus fines propios. Muchas gracias, Magdalena Lira. Agradezco su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. Muchas gracias.